En este video vamos a ver cómo analizar los datos experimentales provenientes de un experimento en donde queremos hallar el coeficiente de fricción de un bloque que está deslizando por una superficie inclinada. En la guía que ustedes ya pueden encontrar en la página, en la plataforma, verán que el objetivo de esta práctica será medir el coeficiente de fricción entre superficies en contacto. En este caso tenemos un bloque de hielo que está deslizando sobre un plano inclinado en aluminio. Y como objetivos específicos necesitamos conocer la aceleración del bloque, entonces necesitamos cinemática para analizar cómo se está moviendo ese bloque. Y a través de la aplicación de las leyes de Newton podemos conocer el coeficiente de fricción una vez conozcamos cuál es la aceleración. Entonces veamos en qué consiste la parte teórica o la sección teórica. Ya este ejercicio lo habíamos resuelto en el capítulo de dinámica, en el que tenemos un objeto que se está moviendo a lo largo de un plano inclinado. La dirección del movimiento hemos definido la orientación de los ejes coordenados. Entonces aquí definimos los ejes X, Y, tal que estén alineados con la forma en que se está moviendo el bloque, por simplicidad. De un análisis de fuerzas en el eje X, entonces vemos que las fuerzas que actúan son la fuerza de fricción, que se opone al movimiento, la componente horizontal del peso, obviamente por el seno de teta para indicar que se trata de la proyección de ese vector sobre el eje X, y eso debe ser igual a la aceleración que tiene el bloque en esa dirección. Ahora, ¿qué es lo que significa o a qué equivale la fuerza de fricción cinética? Sabemos que se puede expresar en términos de el coeficiente de fricción por la normal, pero la normal, ¿qué es? En este caso, un balance de fuerzas en Y nos daría que la normal es igual a la componente del peso en el eje Y, como lo hemos definido, que es precisamente mg por el coseno de teta. Al reorganizar los términos de esta ecuación, entonces vemos que el coeficiente de fricción lo podemos expresar en términos de el ángulo, teta, lo podemos expresar en términos de la gravedad, que ya conocemos, y nos faltaría conocer la aceleración, donde esta aceleración la vamos a hallar a partir de un análisis cinemático del movimiento del bloque a lo largo del plano. El bloque va a obedecer un movimiento bajo el modelo de movimiento rectilíneo uniformemente variado, en donde la posición viene dada por la posición inicial, la velocidad inicial y un medio de la aceleración. Esa ecuación es una ecuación cuadrática, entonces si nosotros somos capaces de construir una tabla, construir un gráfico donde se muestre la posición con respecto al tiempo y de ahí hacemos una regresión cuadrática, vamos a conocer cada uno de esos términos, que es la idea pues, como del laboratorio. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Entonces está la parte de aplicación que ustedes van a encontrar en la guía. En la guía vamos a encontrar que lo que necesitamos para desarrollar este video es el paquete Physics Sensor de Particular Video Tracker, y necesitamos configurar, calibrar cuando vayamos a hacerlo, la regla como 20 centímetros y el paso en 1 frame por segundo. Entonces vamos a hacer eso a continuación. En Physics Sensor usamos el paquete de Video Tracker. Ya deben tener el video montado previamente para poderlo revisar. Recuerden hacer pulsar sobre el botón de escoger y seleccionar el video medida coeficiente de rozamiento y hielo que aparece acá. Listo. En este video entonces lo primero que vamos a hacer es cargarlo. A continuación vamos a pulsar sobre medir. A continuación vamos a pulsar sobre calibrar. Y vamos a avanzar un poquito en el paso. Vamos a adelantar un poquito algunos frames con los botones de adelantar frame, para tratar de que el movimiento comience cuando la mano no tiene contacto con el bloque. Es un bloque de hielo, pero está pintado de azul con la línea de color azul. Con esta regla vamos a hacer que esta línea coincida justo con esto. Listo, que la línea roja coincida con el borde de la regla roja lo mejor posible. En calibrar, recuerden, debemos configurar que la línea tenga 20 centímetros, 0.2 metros, y que el paso en frame sea 1. Listo. Entonces ahí ya más o menos tenemos lo mejor ajustado posible la línea roja, la regla roja. Ahora vamos a configurar los ejes. La elección de ejes es, digamos, yo puedo elegir cualquier orientación, pero una orientación muy ventajosa es la que está orientada en la misma dirección del movimiento. Voy a hacer que el origen coincida cerca de la intersección de estos dos puntos, y además voy a rotar de esta sección circular mi sistema de ejes para tratar de que el eje X sea lo más paralelo posible al plano inclinado. Entonces aquí la idea es que la distancia entre
en la línea del plano inclinado y la línea azul del eje X, este espacio de acá sea lo más uniforme posible para garantizar que pues digamos esté moviendo en esa dirección. Si necesito hacer un ajuste más fino, puedo pulsar en estos botones R más y R menos para cambiar la orientación un poco más, aumentarla o disminuirla. Digamos que ahí tenga una buena orientación. Cuando yo esté listo para comenzar a medir, hago clic, pulso sobre 0. Recuerden que cuando pasan este punto ya no pueden devolverse. Voy a elegir como punto que voy a rastrear durante todo el movimiento a la esquina superior derecha. Es un buen punto porque aparece bien definido en todo el movimiento. La idea es que en la guía aparece que toman 15 datos. La idea es que usted tome todos los datos posibles hasta que el bloquecito termine de moverse para que tenga una curva mucho más completa. Entonces recuerden, me paro sobre el punto, guardar dato, sí, avanzo un frame, vuelvo y muevo el cursor hasta ubicar el mismo punto lo mejor posible, guardar datos, sí, y avanzo hasta ubicar y así sucesivamente van a realizar el mismo proceso hasta que ustedes lleguen al final del movimiento. Voy a guardar un par de datos más y voy a mostrarles cómo obtendría la curva cuadrática. Listo, la regresión cuadrática con los datos que obtenga. Vamos a hacerlo hasta acá. Una vez ustedes han tomado todos los datos, entonces se van para analizar. Después de que empiecen o hagan el análisis, ya no pueden devolverse esta etapa. De los tres, del botón de los tres iconos, entonces pulso aquí y digo que la regresión lineal que yo quiero es una regresión de posición versus tiempo, pero cuadrática, porque recuerden que estamos trabajando con aceleración constante. El ajuste no es muy bueno porque toma muy poquitos puntos, pero ahí tienen la tendencia cuadrática, listo. Y vamos a revisar los resultados, a comparar los resultados de esta regresión cuadrática con el modelo del cuerpo que se está moviendo bajo un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces veamos la curva que ustedes deberían obtener. Miren que es una curva mucho mejor ajustada. La ecuación que obtienen tiene la forma xc más b por t más a por t al cuadrado, donde sabemos que a equivale a, empecemos por c mejor. C es el término independiente, o sea que es la posición inicial. B es el término que acompaña el tiempo a la primera potencia, o sea que es la velocidad inicial. Y la A es el término que acompaña al término cuadrático, o sea que debe corresponder con un medio de la aceleración que está haciendo que el cuerpo se mueva bajo esa forma. Ahora, como ese término en particular es un medio de la aceleración, entonces para obtener la aceleración yo debo multiplicar por 2 veces el término que aparece allí. Y aparte de eso, la incertidumbre de ese término, que aquí será la incertidumbre de C, también debo multiplicarla por 2 para obtener la incertidumbre de la aceleración. De lo contrario, estaría obteniendo un medio de la aceleración y la incertidumbre de un medio de la aceleración. ¿Listo? En la figura 3 habría que poner un pantallazo de cómo se configuró el bloque con la elección de ejes coordenados. Recuerden que la incertidumbre que aparece para el ángulo, cuando estamos midiendo el ángulo, es de 0.1 grados. Entonces ustedes van a ver que el ángulo les debe dar del orden de 17.90 y tal. Hay que expresar ese dato para que sea consistente con la forma en la que está expresada la incertidumbre del ángulo, que es de 0.1 grados. Después de que toman los datos hasta el final del movimiento para construir la regresión cuadrática, entonces van a pegar esa imagen de los resultados de la regresión. Y aquí pues vuelven a insistirles en lo que yo acabo de decirles. ¿A qué equivale o cómo puedo comparar cada uno de los términos? En especial el término de la aceleración es 2 veces el término que les dé la regresión cuadrática y la incertidumbre será 2 veces la incertidumbre que les dio ese término. De esa forma entonces ya pueden hallar posición inicial, velocidad inicial, aceleración en X. Cada uno de ellos reportados con las reglas en las que mostramos los datos. De acuerdo a la incertidumbre tiene una cifra significativa y el dato tiene que ajustarse al número de cifras decimales que tenga la incertidumbre. La ecuación particular consiste en poner nuevamente pues, en su forma apropiada los datos que corresponden a cada uno de estos campos. Y lo último y más importante y es el coeficiente de fricción cinética, que es pues, lo que nos ocupa en este momento, será igual a la expresión que ya habíamos deducido anteriormente, reemplazando la gravedad por la gravedad que nos conocemos que es 9.78 metros por segundo cuadrado, reemplazando el ángulo por el valor que nos dio cuando estábamos midiendo en Physics Sensor y reemplazando la aceleración por el valor que obtuvimos para la aceleración anteriormente. Ese valor del ángulo aparece en Physics Sensor medido negativamente, pero ustedes lo pueden reportar con un ángulo positivo acá. El valor de mi sub k entonces será el resultado de esa operación aritmética más o menos la incertidumbre
donde esa incertidumbre ustedes la calculan usando la expresión que aparece más abajo. No les voy a pedir que la demuestren, pero les voy a hacer una observación, y es cuando vayan a reemplazar la incertidumbre del ángulo, que en la guía nos dicen que es 0.1 grados, aquí en este paso van a introducir la incertidumbre en radianes. Listo, entonces aquí ponen la incertidumbre, convierten la incertidumbre del ángulo de grados a radianes y la ponen aquí para hacer la operación. El ángulo que aparece aquí en las funciones trigonométricas es el ángulo que aparece en la parte en donde ustedes estaban inclinando los ejes para que estuvieran alineados con la dirección del movimiento. ¿Listo?